Entonces, amados, que Dios los bendiga en esta noche. Para nosotros es un gusto ser parte de esta familia, ser adoptados por esa familia. Somos los hijos más chicos. La iglesia en Salto los manda saludo. Como los niños decimos, el 22, semana que viene, estamos cumpliendo 2 añitos. 2 añitos, por la gracia de Dios. 2 añitos estamos navegando, 2 añitos viviendo en el misterio de Dios, que nunca soñamos, nunca pensamos, pero ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que reina en los cielos, en la tierra. Ese es el Dios que forma a Moisés en los mejores estudios, pero después lo lleva al desierto hasta que ya no sabe hablar. Después, cuando ya no sabe hablar, lo dice: bueno, venga ahora que vas a comenzar a trabajar para mí. Ese es nuestro Dios. Entonces, un gusto, hermanos, de estar con ustedes. Vamos a compartir la palabra de Dios, pero primero vamos a hablar con Dios de la palabra. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias te damos. Principalmente gracias te doy de poder, Señor, estar en este lugar y poder transmitir tu palabra. No es fácil, Señor, y tú lo sabes. Me siento como Moisés cada vez que iba a hablar con Faraón, cada vez que subo en este lugar. Pero no tengo opción, Señor. Es tu llamado. ¿Y quién puede resistir a tu llamado, Señor? A veces, como Jeremías, sentimos nuestros huesos, Señor, gimen. No podemos vivir más sino en pos de ti para agradarte. Por eso, bendíceme en esta noche, Señor. Usa ese vaso de barro. Sabemos que a cada uno tú le has dado una gracia. Sabemos que tu iglesia es un edificio. Cada uno es llamado para trabajar en una área, transmitir una palabra de una forma, pero que todo, Señor, contribuye para la edificación, la fortaleza, la solidez de tu cuerpo en esta tierra. Aún más que tenemos la esperanza de que venida es tan pronta, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Bendíganos, bendiga a cada oyente, que tu palabra caiga en los corazones y produzca los frutos, por lo cual tú, Señor, la has enviado. En el nombre de Jesús, que no hable ni una palabra de mi propia voluntad, sino que tu Espíritu, Señor, me guíe por la gracia, por el favor, que siempre dependo de ti y espero en ti. Por eso, bendíganos, en tus manos nos encomendamos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Voy a hablar una palabra que no es muy fresca para muchos. El título de este mensaje se llama Estar en la brecha y abriendo brecha. El título del encuentro de joven era Estar en la brecha. Y el mensaje es estar en la brecha, abriendo brecha. Ezequiel capítulo 21, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabra sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirá a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová: he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Capítulo 22, versículo 1 y 2.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrará toda su abominación. Versículo 6. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerza para derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Versículo 12. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Ahora versículo 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas, y honra multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido, al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. El texto que vamos a apoyar es el mismo texto. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no hallé. El tema, hermanos, esto ya está conocido, fue precioso tiempo que pasamos en el encuentro de jóvenes. Pero ¿por qué abordé ese tema? Toda persona que Dios lo llama para preparar o para hablar sus palabras, hay mensajes que son como que especial en sí mismo para cada uno de nosotros. Y en una noche del encuentro de jóvenes, el primer día mismo, de noche nosotros estábamos sentados en la casa y llega mi sobrino y me pregunta, ¿sabe cómo se llama el polideportivo que se hizo el encuentro de jóvenes? Y yo le dije, no. Me dijo, se llama Víctor González Fares. Víctor, y es exactamente así, Víctor González Fares. Era alta noche y por supuesto nos fuimos a dormir, y en mi cama mis pensamientos viajaban por un buen tiempo entre Ezequiel 22, busqué un hombre que estaba en la brecha, y entre Génesis capítulo 38, que todos creo sabemos, y por supuesto esto no tiene nada que ver por mi apellido, sino estamos por predicar la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en medio de esta palabra. Génesis 38, donde Judá tuvo una relación ilícita con su nuera Tamar, y de ese relacionamiento nació Fares. ¿Qué quiere decir? El que abre brecha. Entonces, el título del mensaje era estar en la brecha, pero el nombre de polideportivo es Víctor González Fares, el que abre la brecha. Y como soy Fares, por supuesto, y esto me llevó mucho a pensar
y a reflexionar, pasé un buen tiempo. Y bueno, son esos mensajes que vienen profundamente al corazón y que nos marcan, y que uno siente una responsabilidad de compartir con la iglesia. Entonces, primero, muchas veces ese mensaje nosotros lo escuchamos se refiriendo al mundo. Yo por lo menos hasta el día de hoy tengo 26 años en la fe. He escuchado ese mensaje dirigido como que al mundo. Pero el texto que nosotros leemos, vemos que Dios levanta a Ezequiel para hablar a la propia nación de Israel, a su propio pueblo. No era para la gente de fuera, era para la propia nación. Esa propia nación que abandonó a Dios, que lo cambió con sus ídolos paganos. Hace como un mes más o menos, se encontró cerca de Samaria, la arqueología, se encontró una vasija de barro, más o menos tiene ese tamaño así, que de un lado estaba escrito, grabado en las propias letras Yahweh, pero del otro lado estaba escrito las letras Baal. Y nosotros si vamos al libro de los Reyes, en una época hay pasaje que dice, así como adoraban a Jehová, también adoraban a Baal. Entonces ese mensaje es para el pueblo de Dios. El profeta muestra al pueblo que mismo con sufrimiento y angustia que estaba pasando este pueblo, ellos no purificaron sus corazones en pos de Dios. Y que por eso que las bendiciones, el consuelo y la paz que ellos deseaban no iba a venir. Todo el pueblo, desde sus líderes, gobernantes, sacerdotes, profetas, vivían una vida distante de Dios, menospreciando en primer lugar los estatutos, las leyes, las ordenanzas del Señor. Por eso sus profetas, en lugar de hablar las verdades de Dios a las almas, los encantaban con falsas promesas, como hoy escuchamos por toda parte. Apenas prende una radio cristiana o un canal cristiano y usted va a escuchar lo que estamos hablando. En lugar de guiarlos a una relación íntima con Dios, los anestesiaban con palabras engañosas. Como dice Jeremías en el 8:11, curaron la herida de la hija de mi pueblo con leviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Hermanos, exactamente lo que hoy la llamada iglesia, cuando hablo iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Por eso digo, hermanos, la iglesia es un edificio. En un edificio hay muchos constructores. Yo cuando me convertí, después que me conocí al Señor, después que descubrí que había iglesia, fui a una iglesia que era pentecostal. Y bueno, desde el principio todo el mundo me profetizaron que voy a África, que voy a ganar el Oriente Medio y que voy a salvar todo el mundo asiático. Y yo la verdad, hermanos, cuestionaba que nunca tenía esto en mi corazón. Y lo único que siempre golpeó mi corazón, les confieso, siempre mi corazón fue voltado para dentro de la iglesia. Siempre mi corazón fue llevado para el pueblo de Dios, para la iglesia. Así como Dios levanta gente para salir afuera, Dios también levanta gente para estar adentro. Entonces, exactamente, hermano, el mensaje que hoy estamos hablando es el mensaje para solidificar nuestras vidas, para afirmar nuestras estacas, para ensanchar nuestras tendas, pero cuidar nuestras estacas. Hoy la iglesia, hoy cuando alguien te dice yo soy cristiano, tienes que preguntarle bien lo que es, qué piensa de que es cristiano. Cuando alguien te dice soy evangélico, tienes que decir, bueno, explícame qué entendés por evangélico. Porque hermanos, hoy está todo generalizado. Un reportero brasilero hace 2 semanas dijo, en poco tiempo Brasil todo va a ser evangélico, pero no sabemos qué evangélico es.
Un reportero mundano dijo así: en poco tiempo Brasil todo va a ser evangélico, pero no sabemos qué evangélico es. Porque hoy hay, cuando hablamos de evangélicos o cuando hablamos de cristianos, hermanos, tenemos, como alguien dijo, tenemos que colar un montón de cristianos para tener un poquitos en el vaso abajo. Lamentablemente y tristemente decimos esto. Muchos mensajes positivos, teología de prosperidad, la invasión del mundo ha tomado cuenta de los púlpitos, las avaricias que hoy por todo y todo es el dinero que está tomando cuenta, el engaño, la extorsión y lo peor de todo, hermanos, el adulterio que se hace en medio y por medio de la palabra de Dios. Es algo terrible, hermanos. Yo le comentaba, pero no voy a comentar porque veo una cámara allá, me limito, que uno escucha cosas, hermanos, de personas de años en la iglesia y a veces como que tiene que escucharlo de vuelta porque no parece real, parece algo, parece un sueño, parece una ilusión. A veces uno mira liderazgo que era sólido y mira hoy y ve que está totalmente desestructurado, totalmente tarajado. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Ustedes concuerden conmigo? Estamos viviendo tiempos difíciles. Quiero decirlo y no se escandalicen, por favor. La iglesia de Cristo, hay un himno antiguo que yo aprendí que decía: oh gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. No sé si llegó acá esto, bueno. La iglesia de Cristo, el remanente del Señor, permanece firme. Por eso cuando hablamos, estamos hablando de la iglesia, de ese montón de lo que llamamos iglesia. ¿Y qué podemos sacar provechos para nuestras vidas? ¿Qué enseñanza podemos llevar para nosotros individualmente, como matrimonio, como familia, como iglesia? ¿Qué provechos podemos sacar para nosotros? En el caso de Ezequiel, sus sacerdotes, en lugar de interceder por el pueblo, profanaron el lugar santo con sus inmundicias. Sus gobernantes solo pensaban en sus ganancias. El pueblo iba en el mismo camino: inmundicia, impiedad, injusticia, idolatría. Y lo peor, hermanos, que todo esto estaba cubierto con un manto llamado religiosidad. Religiosidad. El deseo de Dios, hermano, era que el liderazgo se despertara de sus tinieblas y se convirtieran de sus caminos. El amor y la gracia de Dios siempre, hermano, infunde en nosotros primero el camino de arrepentimiento y de cambio de dirección. Por eso quizás no sé en qué posición te encuentras en tu vida. El llamamiento de Dios para ti primero por la gracia es que haya arrepentimiento y un cambio de dirección. Por eso Dios quería que un hombre, apenas un hombre, que estaba dispuesto a reparar el muro caído, que representa el valor espiritual, el cerco de la piedad y la fidelidad a Dios y a su palabra, a sus preceptos y a sus estatutos. Dios buscaba un hombre y que este hombre se quedara en la brecha. La brecha acá, esto es la apertura del favor de Dios que todavía está en la tierra. La fisura que Dios ha dejado abierta para que podamos interceder y clamar por nuestra nación, por nuestra familia, por nuestro pueblo y por la iglesia. Hoy la iglesia necesita, hermanos, urgentemente hombres y mujeres que vuelven al consejo de Jeremías 6:16. Paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Y preguntad por las sendas antiguas. Porque, hermanos, poco a poco, hablamos de Lutero más adelante y vamos a hablar de él. Poco a poco, hermano, y esa senda antigua, poco a poco, en muchos lugares se va desapareciendo. Poco a poco. Por eso que el mensaje de hermano hoy no es un mensaje exhortativo, sino un mensaje de ánimo.
Un mensaje que nos lleva a verdaderamente afirmar, hermano, y esta gracia que estamos viviendo, que ustedes la viven. Porque, hermano, ustedes ven la condición de la iglesia de una forma. Nosotros, yo que he venido de fuera, hermano, ayer contaba a un hermano acá, cuando la primera vez, hace 2 años, fuimos al encuentro de jóvenes en Lumbú, yo tuve que llorar. Yo tuve que llorar cuando vi algo que era normal, como decía el hermano Feraz. Hoy lo que es normal, lo que es ordinario, está se tornando extraordinario. Quer dizer, cuando yo llegué encontré silencio, cada uno en su carpa, los jóvenes dormidos. Mis hijos estaban esperándome con mi sobrino en el portón. Y ya estaba todo terminado, comparando con el campamento que mis hijos iban y que yo y mi esposa llorábamos, decíamos, Señor, ¿qué hacemos? Al mundo no queremos que se vayan, pero en la iglesia está peor que el mundo. Tuvimos que llorar cuando vimos aquello y decimos, gracias Señor, que respondiste nuestras oraciones. Por eso el mensaje, hermano, es cuidar lo que tenemos, afirmar lo que tenemos, solidificar lo que tenemos. Miramos si hay grietas para sellarlas, para que permanezcamos firmes, porque lo que hay de vir, virá y no tardará. Necesitamos afirmar los muros, hermanos, y volver a linderos antiguos de la iglesia fiel, y cuidar de no traspasar, como Proverbios dice en el capítulo 22, versículo 28, los linderos antiguos que pusieron nuestros padres. Necesitamos urgente a esto, hermanos. La iglesia de hoy ha traspasado plenamente. Y no generalizo, por amor de Dios, escúchenme. Yo no estoy hablando de la iglesia en general. Estoy hablando de la iglesia en general, pero sé que en medio de esta iglesia está remanente fiel. La iglesia hoy ha traspasado, hermanos, los linderos antiguos, la senda antigua. Está viviendo semejante a los días de Ezequiel, exactamente. Gracias a Dios, hermano, que hay un remanente. Gracias a Dios, hermano, yo que vengo de fuera puedo decirlo, hermano, acá hay un remanente. Y quien me conoce sabe lo que digo, hermano, no estoy inflando. Y no estoy hablando por el púlpito, quién sabe, Alejandro Testigo, procuro lo más lejos que puedo. Es la única iglesia en Salto que se huye del púlpito, los que predican. Pero eso es una gracia, hermano, de todavía poder vivir. Es una gracia de todavía podemos vivir esa vida que nos lleva, para muchos, paramos en el tiempo, pero a la luz de la Biblia, bendito sea Dios, hermano, todavía estamos en un camino de gracia, en un camino que produce vida. Entonces permanezcamos en esto, hermanos. Dios nos llama para abrir brecha, estar en la brecha y abrir brecha. Israel fue muriendo poco a poco, hermanos. La nación fue muriendo poco a poco, empezando por sus liderazgos, por sus gobernantes, por sus sacerdotes, por sus profetas. Poco a poco fueron perder la sensibilidad de Dios. La liturgia sin la relación y la intimidad con Dios empezó a matar silenciosamente la nación de Israel sin derramar una gota de sangre. Como dijo Isaías 28:13, reglón tras reglón, línea tras línea, un poquito allí, otro poquitito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Y así nosotros hemos visto, los que somos pocos antiguos, está bien que no soy del Antiguo Testamento, pero los que somos pocos antiguos, hermano, todos vemos ya esa realidad y miramos el contorno de lo que es llamada iglesia, y hoy tenemos que parar y decir, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y esto es lo que estamos viéndolo afuera, hermano, tiene que llevarnos a mantenernos firmes y afirmar las estacas, levantar los muros, estar en la brecha y abrir brechas. La búsqueda de Dios, hermanos.
Si Dios procura personas para reparar los muros, es porque no puede repararlos por nosotros. Si Dios buscaba un hombre para reparar los muros y estar en la brecha, porque Él no quería hacerlo solo. Si Dios nos hizo al hombre para trabajar junto con Él, porque buscaba un hombre que reparaba el muro y que se quedara en la brecha. Repito, si Dios no hizo al hombre para trabajar junto a Él, ¿por qué buscaba un hombre que reparaba el muro y que se paraba en la brecha? Dios siempre busca una persona que se postre delante de Él, hermanos, por la justicia, por supuesto, por la justicia y la dignidad de la obra de Cristo en la cruz. No hay méritos humanos. Si no hay, abrazar la gracia. ¿Ustedes se acuerdan Pablo diciendo a la iglesia de Corintios? No tomáis la gracia de Dios en vano. Pero cuando el hombre abraza esa gracia de Dios y esa gracia de Dios produce en el hombre más gracia. Para que toda la gloria y todo el honor sea para nuestro Dios, como dijo Pablo, de Él, por Él y para Él sea la gloria. Dios siempre busca a una persona, hermana, que se postre delante de Él, que interceda, que clama primero por sí, que clama por su familia, que clama por su iglesia, que clama por su nación. El mensaje de Ezequiel fue para el liderazgo y para todo el pueblo también. Ahora, las condiciones necesarias para estar en la brecha y hacer brecha. Hay condiciones necesarias. No todos pueden ir a la guerra, quizás todos son dispuestos. ¿Cuántos fueron con Gedeón a la guerra? Pero ¿con cuántos el Señor dio la victoria? Todos pueden tener la disposición, pero ni todos tienen la condición. Hay condición necesaria para estar en la brecha y para abrir brecha. Dios está buscando primero siervos que vean que los muros espirituales están cayendo y están por caer. Ustedes saben lo que era profeta en el Antiguo Testamento, hermanos. Profeta era alguien, por ejemplo, Elías. Elías, si estuviera en nuestro mundo hoy, lo tenían preso, como salvaje. Profeta en el Antiguo Testamento era alguien que pasaba el tiempo postrado delante de Dios para que pueda entender el corazón de Dios. Y cuando entienda el corazón de Dios, transmitía al pueblo el querer y el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Dios está buscando primero siervos que vean, hermano, que los muros espirituales están en gran peligro. Dios está buscando a alguien que no mira costo. Quien está dispuesto a levantar muro y ponerse en la brecha para hacer brecha, no puede mirar costo, tiempo, desgaste. Quien quiere estar, hermano, en la brecha, levantar brecha, tiene que tener una vida totalmente consagrada. Estar en la brecha es consagrarse plenamente delante de Dios. Para ver como Dios ve, entender como Dios entiende y comprender las cosas y la vida como Dios mismo nos revela por medio de su palabra. Cuando estemos tan afinados con Dios, hermano, nuestro corazón comienza a palpitar por Dios, y no estoy hablando y no estoy apuntando al emocionalismo, pero lo contrario. Pero lo contrario. Pero ustedes observan, por ejemplo, Moisés. Cuando Moisés bajó del monte y vio el pueblo adorando al becerro, ¿qué pasó con Moisés? Se incendió de ira. ¿Qué hizo? Agarró las tablas y la quebró. ¿Por qué? Porque había visto a Dios. Había estado con Dios. Y al estar con Dios y ve cómo el pueblo estaba viviendo,
le incendió una ira y quebró las propias tablas. ¿Qué pasó con Pablo cuando caminó por Grecia? La Biblia dice que su corazón ardía al ver la ciudad tomada con idolatría. Pablo luchó por la iglesia. Pablo era un hombre que levantó muros, estuvo en la brecha, abrió brechas. Pero también Pablo dejó consejos para la iglesia de todos los tiempos, principalmente a nuestro tiempo, esos últimos tiempos que nosotros estamos pasando. Cuando le dijo el consejo a la iglesia de Éfeso, capítulo 20, le dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Velad acá quiere decir, estén en la brecha. No abandonen la brecha. Estén en la brecha y no abandonen la brecha. Por eso, la vida de quien quiere estar en la brecha, hermano, debe ser una vida de primero arrepentimiento, una vida de santificación, una vida de purificación permanente, personal, delante de Dios. Debe ser una vida de renuncia. Propio Pablo dijo en Hechos 20 y 24, pero de ninguna cosa hago caso mi vida. Por tanto, que cumpla con alegría el ministerio que recibí para anunciar el evangelio de Jesús. Por nada tengo, en ningún caso hago de mi vida. Debe de estar primero, hermano, en su propia brecha, en la brecha de su propia vida. Pablo es el ejemplo de alguien que estuvo en su propia brecha primero. Y a los Corintios, primera de Corintios 9 y 27, él mismo dijo: yo golpeo mi cuerpo y lo llevo a servidumbre. Yo golpeo mi cuerpo y lo llevo a servidumbre. Pablo sabía que el poder y que lo que se opera por medio de él no es una virtud propia, sino una virtud plenamente de la gracia de Dios en su vida. Es muy fácil, nos acostumbramos, hermanos, al pecado. El pecado es muy sutil. El pecado es muy engañoso. Poco a poco va deslizando hacia nuestros corazones y en poco tiempo ya no lo sentimos como pecado. El muro que Dios quiere que levantamos es la división, hermano, que separa nuestra vida del pecado, de las frivolidades de este mundo. A veces nos tropezamos, hermano, con nuestras propias palabras. Anunciamos que estamos esperando a Jesús tan pronto, pero gastamos el tiempo con tanta frivolidad, con tanta pérdida de tiempo, hermanos, que a veces a uno le decís un libro de la Biblia y no entiende, y nació en la iglesia y no entiende. ¿Por qué? Porque tienen tiempo para todo, menos para estar de pie delante de Dios, estudiando la palabra, creciendo, nutriendo con la única verdad que tenemos. El muro solo, hermano, se puede levantar, solamente se puede levantar con una vida de oración. Oración sin acción es pura contradicción. Acción sin oración es frívola pretensión. Voy a repetir. Oración sin acción es pura contradicción. Acción sin oración es frívola pretensión. Por eso la palabra oración es orar, acción. Orar, acción. Pero orar, acción al querer de Dios, a la voluntad de Dios, al diseño de Dios, al mapa de Dios, a la brújula que Dios ha puesto para nosotros. El muro de la oración diario, hermano, del clamor necesita ser reparado en nuestras vidas. Hemos pensado mucho en la oración como oraciones, como palabras, y poco en oración como convivencia con Dios. Cuando Pablo nos manda orar sin cesar, no estaba pidiendo oraciones, palabras, sino oración, vida.
No podemos hablar sin cesar, pero sí vivir la dimensión santa de Dios. Podemos vivirla sin cesar. Necesitamos compromiso. Es imposible que una persona esté cerca de Dios, nutrido por la verdad de Dios, y no se siente comprometido en su obra y en su visión y en la palpitación del querer de Dios. Es imposible. Es posible hacer todo mecánicamente. Es posible. Es posible estar involucrado en mil trabajos. Pero jamás podemos levantar muros y estar en la brecha y abrir brecha si no tenemos una vida totalmente consagrada a Dios. Es imposible, hermanos. Servir a Dios no es lo mismo que activismo. Estar involucrado en la obra de Dios no quiere decir activismo. Dios procura personas que estén en pie para interceder por el pueblo. Estar de pie es estar vigilando. Como dice el profeta Isaías 62:6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guarda. Todo el día, toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Ni le deis treguas hasta que restablezca a Jerusalén y ponga por alabanza en la tierra. Y para nosotros la iglesia, hasta que venga nuestro Redentor. Hasta que estemos ligados a Él de vuelta. Hasta que encontramos con nuestro amado en aquel bendito día que nuestro corazón palpita para tenerlo. Estar en la brecha es estar delante de Dios. Es algo interior, es una dimensión de vida íntima con Dios. Es una disposición de vida. Hermanos, Dios no es apenas el futuro para donde nosotros vamos. Dios no es apenas el futuro para donde nos encaminamos, sino el presente que nos lleva al futuro que Él mismo es. Para estar en la brecha, hermanos, necesitamos dos herramientas esenciales. Puedo citar muchos, pero solo voy a citar dos. Efesios 6:17 dice Pablo: y tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es una mente, esto quiere decir, hermano, una mente renovada en Cristo, impregnada de la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Josué, hermanos, esfuérzate y sé valiente, escuchen, no es para conquistar Jericó. ¿Ustedes ya observaron? Cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no es para ganar guerra, sino para poner por obra todas las palabras que yo te doy. Es necesario más valentía, hermanos, para guardar y vivir esta palabra que conquistar reinos. Por eso, amados hermanos, estar en pie delante de Dios, esforzarse y ser valiente para guardar el querer de Dios es sumamente importante para quien quiere estar reparando muro, estar en la brecha, levantando brecha. Precisamos seguir el ejemplo de Nehemías, que puso en la brecha delante de Dios primero. Cuando supo la condición de su pueblo, de su tierra, se puso a sí mismo delante de Dios. Comprendió y entendió la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo? Actuó. Estuvo en la brecha, pero ¿qué hizo? Abrió una brecha, actuando en medio a favor de su pueblo, pero también para cumplir las promesas y las palabras de Dios que fueron dichas por el profeta. Fue y vio los muros que estaban todos en ruina. ¿Cómo los reparó? ¿Qué dice Nehemías 4:17? Los que edificaban el muro, ¿cómo lo edificaban? Escuchando FM. ¿Cómo lo edificaban, hermanos?
Peñarol Nacional, con todo respeto, nada contra. ¿Cómo reparaban, hermano? En una mano trabajaban, en otra mano tenían la espada. Hermano, necesitamos volver a esta palabra, nutrirnos de esta palabra. Necesitamos digerirla caminando, trabajando, disfrutando, viviendo, corriendo, sentados, levantados. Y esa es la ordenanza de Dios. Precisamos tener la visión de la brecha, de la comisión que nos dejó el Señor Jesús, ir y hacer discípulos. Precisamos estar en la brecha por nuestra familia y abrir allí brecha. Quizás tú sos el único en tu familia, pero Dios te levanta en tu familia para estar en la brecha, levantar muros y abrir brecha en medio de tu familia. ¿Usted lo duda? ¿Usted lo duda, hermano? Yo soy uno. Nunca me encantaba, nunca quise hablar de mí, pero como que últimamente Dios me aprieta, como que hasta cuándo querés guardar. Hermanos, Dios me salvó. No había nadie ni en mi país, en el Líbano, ni en mi país, a donde estaba, en Brasil. Vine a Uruguay, no había uno. No fue fácil, hermano. No fue fácil. Fue tiempo de oración, de ayuno, de lloro, de clamor delante de Dios. De pedirle, Señor, dame esas almas. Hermano, Dios fue fiel. Hoy miro para Australia, a donde está mi hermana y su familia. Están salvos en el Señor. Miro para el Líbano con mi hermana, está salva en el Señor. Miro para un primo mío en Brasil, está salvo en el Señor. Pero para toda mi familia acá en Uruguay, prácticamente están todos, fueron entregados por la gracia de Dios. Ahora, si Dios pudo hacerlo con mi familia, ¿tú crees que en tu familia no puede hacerlo? ¿Tú crees que fue por mérito mío? ¿Tú crees que fue mi oración, que era una oración especial? ¿O tú crees que Dios se asustó con mi tamaño? No, hermano. Dios nos llama para que estar en la brecha. La palabra de Dios sigue diciendo, buscadme y viviréis. Clama a mí y yo te responderé. Precisamos estar en la brecha, hermano, por nuestra familia, como Josué estuvo. En un momento paró Josué en medio de los pueblos y le dijo, si ustedes van a seguir entre dos pensamientos, pero yo y mi familia serviremos al Señor. En otras palabras, lo que Josué está diciendo, yo voy a levantar el muro alrededor de mi familia, voy a estar en la brecha y voy a intentar abrir brecha por la gracia de Dios en cada uno de mi familia. Y ese mensaje de Dios sigue apuntando a nuestro corazón hoy. Ponerse en la brecha por la familia, hermanos, no es quedarse satisfecho solo por traerlos a la iglesia o al salón. No, hermano, a veces nos engañamos. Estar en un garage no te hace un auto. Traer a tu hijo a un salón a donde la iglesia se reúne, no se hace iglesia. No te rindas hasta que tú veas a Dios llenando el corazón y la vida de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa. Pero ¿cuánto tu corazón palpita por eso? ¿Cuánto? ¿Cómo has parado en la brecha delante de Dios por eso? Quizás por tu barrio, quizás por tu lugar de escuela, quizás en el liceo, en tu clase, en el lugar a donde trabaja. Dios busca una persona, hermanos. Una sola persona puede hacer la diferencia. Y en toda la Biblia y en toda la historia, esto es una realidad clara, hermanos. En toda la Biblia y en toda la historia, eso es algo real. Aquí, por ejemplo, nos tenemos un Abraham, el padre de la fe. Fue llamado por Dios, fue trabajado por Dios, trabajó por Dios. ¿Qué hizo? Levantó muros. ¿Qué hizo? Estuvo en la brecha. ¿Pero qué hizo? Abrió brecha. ¿Descendencia de quién somos nosotros? Te haré padre de muchos. ¿Quién es el padre de la fe?
Abraham. ¿Por qué? Porque estuvo en la brecha delante de Dios. Levantó muros delante de Dios. Y hasta Dios mismo dio testimonio de él cuando dijo: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Propio Dios dio testimonio de Abraham. Paró en la brecha por su sobrino Lot. Y Lot fue salvo, hermano, por la justicia de su tío. Hasta el día de hoy, hermano, nosotros crecemos y nos nutrimos en la brecha de Abraham, con su paciencia, con su constancia, con su fe en Dios. ¿Qué hablamos de José? ¿Qué hablamos de José? Que en medio de sus hermanos fue rechazado. En casa de Potifar fue tentado. ¿Y a dónde estuvo siempre? En la brecha de su propia vida. Que cuando la mujer de Potifar quiso tentarlo, ¿qué dijo? ¿De quién se acordó primero? ¿Cómo haría tan mal delante de Dios primero? Estaba en la brecha de su propio corazón. Cuando estaba en la cárcel, ¿qué hizo? Estuvo en la brecha. Hay un versículo precioso, no me acuerdo, en versículo 38 me parece, capítulo 38, un versículo que cuando él estaba en la cárcel, un versículo que me fascina, que dice así: que levantó de mañana cuando encontró el copero y el panadero del rey. Es que levantó de mañana y se sorprendió porque sus semblantes estaban tristes. Imagínate un hombre en la cárcel, que no tiene nada que ver con los cárceles de hoy, se levantó de mañana y se sorprendió porque el semblante de ellos estaba triste. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que él, que estaba en la brecha, hermano, estar en la cárcel, no hacía diferencia. Lo mismo que Pablo dijo: estar adentro o estar afuera, estar en abundancia o estar en escasez. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy en la brecha. Estoy en la brecha. ¿Qué diríamos de Esther y Mardoqueo? ¿Qué diríamos, hermano, que Dios levantó un satánico o mano que quería exterminar con el pueblo de Dios? ¿Qué hicieron Mardoqueo y Esther? Salieron a comer pizza. ¿Qué hicieron, hermanos? Se pusieron a buscar a Dios. Se pusieron a levantar los muros espirituales delante de Dios con ayuno, con clamor. ¿Y qué hicieron, hermano? Abrieron una brecha de salvación para todo su pueblo. Y Dios fue glorificado. ¿Qué hablamos, hermano, de John Knox? Un hombre que clamaba: dame a Escocia o muero. Y Dios le dio Escocia, hermanos. Pero fue a precio, lo prendieron, quedó preso. Casi iban a lincharlo. Pero no dejó de clamar: dame Escocia o me muero. Y hasta que no vio que el Parlamento escocés dio como religión oficial el Evangelio de Jesús, y él no quedó satisfecho. Y Dios lo honró. Estuvo en la brecha. Levantó muros, pero abrió una brecha. Y para terminar, hermanos, cantamos el himno de Lutero. ¿Qué hablamos de Lutero? Tristemente, hermano, tenemos que reconocer, festejamos 500 años de reforma, pero ya necesitamos una reforma, hiperreforma. Decimos somos protestantes y no sabemos hoy de qué estamos protestando. Pero acá vemos un hombre que quedó en la brecha delante de Dios. Levantó muros sobre su propia vida, nutriéndose ladrillo por ladrillo por medio de esa palabra. Quedó en la brecha y dijo una palabra tremenda: prefiero morir por la verdad de no vivir por una mentira. ¿Y qué hizo? Dios lo honró, hermano, y abrió una brecha que todos nosotros hoy somos frutos de ella. Todos nosotros somos frutos de ella. Miramos para John Wesley, un hombre que luchó, que enfrentó una religión totalmente poderosa,
levantó muros sobre su propia vida, quedó en la brecha, abrió una brecha. Y por eso, hermano, el fin de este mensaje, la pregunta es, ¿a dónde están hoy los luteranos? ¿A dónde están los seguidores de John Wesley? Si esos hombres se resucitan hoy, hermanos, vuelven a morir. Le pidan a Dios a volver a morir. Y lo digo con todo respeto, hermano. Pero es una realidad, el evangelio es así, hermano. Es una realidad. Nunca pensaron que sus seguidores llegarán a un punto que dejarán de ser lo que son. De volver a ser lo que Ezequiel dijo. La realidad de Ezequiel hoy a muchas iglesias tradicionales que eran conservadoras hoy están totalmente en la misma condición de la iglesia del pueblo de Israel. Por eso, hermano, el mensaje es de afirmar nuestro corazón. Es verdad, queremos ensanchar nuestras tendas, pero nunca olvidamos de afirmar, hermano, nuestras estacas. Nunca olvidamos de estar, hermano, con esta espada del Espíritu levantando ladrillo por ladrillo, pero estar velando, parados en la brecha. Porque así, y por la gracia de Dios, podemos abrir brechas. Así podemos abrir brechas, quizás en mi matrimonio, quizás en mis hijos, quizás en mi barrio, quizás en mi nación, quizás en mi escuela, quizás en mi universidad. Dios nos llama exactamente para esto. Si tú estás en una universidad, tú no estás para estudiar. Tú estás para representar al Señor, representando al Señor. Y Él te honra y te bendice dándote una carrera. Si tú estás en una fábrica, tú no estás en la fábrica para trabajar. Tú estás en una fábrica para honrar al Señor, levantar una brecha, para que por medio de ti el Señor puede abrir una brecha. Y haciendo esto, la gracia de Dios te honra para que tú puedas sustentar tu familia. Y así podemos seguir. Entonces, amados, que Dios nos bendiga de poder levantar muros, estar en la brecha y abrir brecha. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra y gracias porque nos incita a afirmar nuestra vida más y más contigo. Nos incita, Señor, a tener los ojos verdaderamente, más que nunca, puestos en ti, con la espada del Espíritu en la mano, para no desviar ni a derecha ni a izquierda, Señor. Bendíganos primero individualmente, Señor. Bendiga a cada uno de nosotros de entender que el propósito por lo cual nos llama es para levantar muros espirituales, estar en la brecha y abrir brecha por medio de nosotros. Danos la gracia, Señor, de tener fortaleza. Danos la gracia de tener resistencia en un mundo que cada vez, Señor, nos golpea fuerte. Que suena siempre en nuestros oídos tu palabra. Estaré convosco todos los días. Ayúdanos a seguir siendo la iglesia que tú formaste para por medio de ella esparcir tu luz, tu gracia en un mundo de tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, lo que faltó de mí, complétalo por la gracia que tu Espíritu está en cada corazón de nosotros. Gracias por eso, Señor. Bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por la oportunidad.